Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta clase vamos a ver acerca de Cristología. Vamos a complementar un poco lo que vimos en la clase. Espero que ya hayan tenido estos días para haber vuelto a leer los apuntes, leer las citas bíblicas, tratar de entender lo que vimos el día domingo. Yo sé que en inicio es un poquito como complicado acerca del tema de la cristología, pero la idea mía, mis hermanos, es abrirles en algo el entendimiento, eh, no para la gloria mía, no para que ustedes me tengan a mí como algo más de lo que soy, un hijo de Dios, un siervo de su reino y alguien que se interesa por traer la verdad de su palabra. Entonces, la idea, mis hermanos, es que yo sé que esos conceptos, esos temitas y como esa relación y paralelismo que les hice para algunos de ustedes es difícil de asimilar porque pues venimos con unos conceptos erróneos acerca de lo de Cristo, nos han dado un evangelio muy suave, no nos han dado profundidad en él, y pues sobre esa base que traíamos hasta el E4, usted y yo veníamos trabajando nuestra teología o nuestra fe, nuestras creencias, nuestros fundamentos cristianos. Y la idea es que en este curso de L5 y los que siguen de L6, usted cambia el verdadero modelo o al modelo correcto que está en la Biblia de cómo verdaderamente vivir en el reino del Señor y cómo llegar a ser o caminar hacia la plenitud de Cristo Jesús. Entonces recordemos que Cristología es el estudio de la vida, la obra, los milagros, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3, de que de la humanidad o del hijo de una mujer iban a ser alguien que restauraría o volvería a establecer las relaciones rotas entre el Padre y la humanidad perdidas con la desobediencia del hombre. Entonces Jesús en, en su manifestación física viene a ser el cumplimiento de esa promesa. Aunque si nos damos cuenta, y en Génesis capítulo 3, el Señor provee al hombre y a la mujer vestidos de pieles, los cuales hacen que el Señor pueda acercarse a ellos, o Dios pueda acercarse a ellos. Los estudiosos de la Biblia, ya hay varias teorías, pero una de las teorías que dice es que este sacrificio hecho por Jesús aquí en la tierra, en la eternidad se manifestó allá en Edén, cuando Él entregó su vida para que el hombre se vistiera con su ropaje santo, y así Dios los expulsó del paraíso, pero después del paraíso pudiera tener una relación o siguiera teniendo esa relación con Adán y Eva, y aún lo vemos en Caín y Abel. Entonces pues es una teoría, bíblicamente pues eso es lo que dice, pero me dice que fue pieles, más no me dice ni de qué animal ni de dónde se proveyó el Señor esa piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero si nos podríamos ponernos a pensar más si fue un animal, si fue el Señor Jesús o de dónde sacó el Señor Dios esas pieles. Podemos meditar qué característica tenía esa piel o ese ropaje que Dios le hace al hombre y a la mujer para que Dios pudiera acercarse a ellos. Debería tener unas características especiales. Entonces en eso sí podemos meditar. Voy a empezar acá con el resumen o la clase. Y esta clase es el complemento de lo que hemos ya visto. Vamos a ver algunos temas más. La idea es que la otra semana, antes de la otra clase, les voy a enviar otro video
donde voy a complementar un poco más o avanzar en el tema de la cristología, porque pues por el tiempo que tenemos reducido, nos debemos apoyar con estos videos de esta clase en el cual vamos a afianzar más conceptos y vamos a ampliar más los conceptos que podemos ver en la clase física. Entonces vamos a empezar. Recuerde que el objetivo de esta clase es conocer en algo la persona de Jesús. Mi meta con este tema de cristología es que usted, cuando terminemos estas dos clases que nos faltan sobre cristología, usted tenga un entendimiento un poco más profundo, mi hermano, de lo que es y de lo que representa el Señor Jesús en todo. O sea, la importancia que Él tiene en todos los aspectos de mi vida, no solamente el morir en una cruz y darme salvación, sino en las diferentes manifestaciones físicas que nosotros hacemos en nuestra vida, en las diferentes áreas. Y ese es mi objetivo, el que usted conozca algo más de Jesús. Esto le va a ayudar a que, mi hermano, a que su relación con el Padre sea mejor, para que usted entienda o comprenda cosas que han pasado en su vida y que usted hasta hoy en día no ha entendido, para que usted afiance conceptos que alguna vez escuchó pero no había entendido, para que usted tenga una base sólida como esa roca en la cual el Señor Jesús dice que debemos cimentar nuestra casa. Si no conocemos estos principios y estos conceptos sobre Cristo Jesús, nuestra fe y nuestra teología y nuestra doctrina va a estar basada en la doctrina, las experiencias y la fe de otras personas. Va a estar basada en la fe, la doctrina y las creencias de alguien que se pare en un púlpito a repetirnos o a tratar de interpretar la Biblia como ellos la interpretan o como ellos piensan que es la palabra. Y la fe en sí, cuando venga el periodo de persecución o de gran tribulación que habla la Biblia, debemos tener una fe tan cimentada que seamos capaces de morir por el Evangelio de Jesús, así como veíamos allá en la iglesia perseguida, en la iglesia imperial, en la iglesia medieval. Ellos tenían tan claro el concepto de Cristo Jesús y quién era la persona de Cristo Jesús, que no les importaba dar su vida por eso que ellos creían. Es algo que en la iglesia actual, por todas las doctrinas que hemos escuchado y todo lo que nos han enseñado, no está bien fundamentado. Porque si Dios permitiera una persecución en el año 2019 o 2020, verdaderamente se vería qué personas estaban firmes y con el entendimiento claro acerca de Cristo y del Padre, como quien no estaba fundamentado y pudiese traicionar al Padre. Entonces la idea es el tener claro la persona de Cristo, porque recordemos, como les decía en clase, el Señor en su palabra dice que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Y así vamos a tener una buena relación con su manifestación como Espíritu Santo. Entonces mire que es muy importante esto de Cristo. Cuando conocemos a Cristo, lo debemos conocer en su forma integral. Vuelvo y le repito, no es solamente el concepto que manejamos aquí en Semana Santa o en la Semana Santa, que dice que Él murió en una cruz y que pobrecito y que tan chévere que murió, ¿no? Él vino a impactar todas las áreas de nuestra vida. Y si no tenemos esa claridad, vamos a pensamos que estamos caminando por un camino que nunca hemos empezado a recorrer. Ese concepto se lo voy a ampliar el día domingo, cuando volvamos de clase, o en la próxima clase, cuando veamos lo del tabernáculo de Moisés. Nuestro texto bíblico es Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recordemos que esa división o esa unión 100% hombre, 100% Dios,
se llama unión hipostática. Eso se lo escribí el domingo en la clase. Y es el saber que el Señor Jesús es 100% Dios en sus atributos divinos y 100% humano en sus atributos humanos. Ya vimos cada uno de esos atributos más adelante, si no es en esta presentación, en otra que vamos a ver acerca de sus atributos humanos y divinos. Vamos a ver el verbo, palabras claves. El verbo se refiere a Cristo. El verbo es algo espiritual que se vuelve físico, algo espiritual que se manifiesta de una forma palpable y real. Esta misma palabra verbo es en el hebreo esa palabra bara, que quiere decir que de la nada crea algo, o esa misma palabra que yo les puse ahí abajito de bara, es nihilo, que quiere decir que de la nada fue creado algo. ¿Por qué de la nada? Porque pues nosotros ese concepto espiritual no lo manejamos, porque eso fue lo que murió en nosotros al momento de pecar contra Dios. Entonces es de algo que no vemos, se crea algo que vemos. Entonces ese es el concepto que se maneja como verbo, como bara o como es nihilo. Alfa, recuerde que esa alfa yo se lo relacionaba con la palabra hebrea, con la primera palabra hebrea que yo les colocaba allá en Génesis 1.1. Entonces eso quiere decir sin principio. Acá el alfa en el griego quiere decir lo primero, o de donde nace todo, pues porque ellos tenían esa creencia en su filosofía griega. Pero para nosotros nos interesa la palabra hebrea, que quiere decir sin principio. Sin principio, eso es lo que nos importa. Y omega nos quiere decir esa palabra que es lo último, después de él no hay nadie. Pero nosotros en la palabra hebrea que vimos allá en Génesis 1.1 en el tablero, veamos que es para el hebreo es sin final, no tiene fin. Entonces es algo tan potente. Dios es algo tan potente, tan sobrenatural y tan inexplicable, que no tiene ni principio y no tiene fin, pero en él se manifiestan todas las cosas. En sí es como el concepto de Dios. Dios en sus atributos es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnipresente, que tiene la capacidad de estar en todos lados. ¿Por qué? Pues porque él es la manifestación de todo. Omnisciente, que tiene la capacidad de conocer todas las cosas, porque de él vienen todas las cosas. O sea, él es el diseñador, el arquitecto, el que diseña todas las cosas, y por cuanto de él vienen todas las cosas, él las puede conocer en plenitud. Y omnipotente, que tiene todo el poder, o el máximo poder. Esa omnipotencia se refleja cuando él de algo espiritual hace manifestar algo físico. Entonces eso es omnipotente. Y mediador es como conocemos al Señor Jesús, que es alguien que ayuda o interviene cuando hay una diferencia o hay un problema, a solucionarlo y que las partes queden de acuerdo, o que no haya, o que el conflicto no sea grande. Entonces el Señor Jesús es ese mediador entre el conflicto que existía entre nosotros como humanidad y Dios a través del pecado o la desobediencia del jardín del Edén. Cristología. Entonces es todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús, viéndolo tanto científico como histórico, como teológico, en todas sus áreas. Y vamos a ver más adelante al Señor Jesús en sus cinco funciones, o en sus 5 ministerios, o en sus 5 roles como ser humano, que me habla acerca de Jesús como maestro, Jesús como profeta, Jesús como sacerdote, Jesús como rey y Jesús como salvador. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vemos unas características humanas, o unas cualidades humanas del Señor Jesús, porque
¿Por qué esto? Porque hay muchas corrientes filosóficas que dicen que por cuanto Dios es espíritu, Jesús no se manifestó físicamente acá en la tierra, sino que fue algo espiritual que todo el mundo pudo ver, como haga de cuenta como un fantasma o como un holograma, como un resplandor, como un ángel cuando se les aparecía en el Antiguo Testamento. Entonces aquí estamos demostrando bíblicamente, y la historia nos lo da históricamente, de que él fue un ser humano como tú y como yo. Entonces Jesús es único en su naturaleza, porque no solamente es humano, sino también es una mezcla de divinidad en una persona de carne y hueso. Él mostró su 100% personalidad o su 100% característica divina al ser y mostrar que él era el mismo Padre, pero también mostró 100% que era hombre, cuando él tuvo los sentimientos y las emociones que nosotros como seres humanos tenemos acá en la tierra. Si nosotros nos damos cuenta, él tuvo esas mismas emociones que tú y yo tenemos. Él tuvo tristeza, él tuvo alegría, él tuvo cansancio, él tuvo hambre, él tuvo sueño, él tuvo tristeza, él tuvo en algún momento, se manifestó como esa parte fuerte de él, y él vivió todo lo que nosotros como seres humanos vivimos, por eso él nos puede comprender. El tercer punto dice que es único en existencia. ¿Por qué? Porque en él, y yo les explicaba el día domingo en clase, él no, él no da la vida, sino él es la vida. Él no da el amor, él es el amor. Él no da la justicia, él es justicia. Entonces es un concepto que a nosotros nos cuesta asimilar, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema de dar y recibir. Pero cuando nosotros decimos él es el amor, nos cuesta. Él es la justicia, nos cuesta. Él es, en él está todo, nos cuesta como tener ese concepto. Y único también en la persona de Cristo, que Él es el único que conoce al Padre, y Él es el único que nos lo puede hacer revelar. Él es el único que vino del cielo, nos muestra el camino que se nos había perdido, y aparte de eso nos revela el carácter del Padre que se había manifestado en el Antiguo Testamento. En la divinidad de Cristo podemos ver que Él es eterno, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, se le rinde culto solamente a Él y tiene más atributos. Yo les voy a enviar un cuestionario juntamente con esta presentación, donde la idea es que contestemos unas preguntas que les voy a hacer. Una de las preguntas son estas 6 que estamos viendo acá en esta diapositiva, y la idea es que ese trabajo me lo entreguen. El plazo que hay para entregar es hasta el sábado 27 de abril antes de medianoche. Entonces, para que estemos pilas, tenemos que ver el video, porque pues el video nos va a dar algunas referencias y alguna explicación de qué es lo que tenemos que hacer. Hay algunos conceptos que los voy a explicar en el video, entonces usted no puede ir a desarrollar la guía sin ver este video. La humanidad de Cristo. Entonces veíamos que Cristo como ser humano tiene unas características especiales que no toda la gente o las personas de la tierra lo tienen. Entonces decimos que es único en su nacimiento. Porque es único en su nacimiento, porque es la única persona en la tierra que ha nacido solamente de una mujer, que la cubre el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie más relatado en la palabra que haya nacido de esa forma. Más adelante les voy a explicar por qué el Señor utilizó solo una mujer y no vino la intervención del hombre al nacer el Señor Jesús. Esto tiene que ver porque en la antigüedad la mujer era un objeto más. La mujer era la causante de que el hombre hubiese perdido la gloria que tenía en Edén. La mujer era
Era eso, ese algo que tocaba cargar porque era necesario para tener familia, pero era esa que no podía tener ni voz ni voto, era la que no era igual al hombre, se había perdido esa igualdad que en Edén se había establecido por Dios, ese respeto, eh, y muchas cosas que la mujer, al ser creada del mismo material del hombre, había ganado. Entonces el Señor restablece el rol de la mujer y la importancia de la mujer la sube cuando Él solamente utiliza a la mujer para que de ahí nazca el Salvador, sin la intervención de un hombre. Es único en su santidad, recordemos que Él fue tentado. Si vamos a Mateo 4, del 1 en adelante, vemos cómo después de 40 días el mismo Satanás viene a tratar de doblegar a esta persona humana, porque él sabía que a la parte divina o a la parte de Dios espiritual él no la podía doblegar, pero a la parte humana sí, porque después de 40 días de ayuno pues él iba a tener hambre, él iba a querer una respuesta rápida, él iba a querer que las cosas ya se hicieran de pronto como humanamente él quería, pero mire que él rechaza y él es capaz de mantener esa santidad. El único en autoridad. Autoridad no es el que más grite, autoridad no es el que con la fuerza gane las cosas o imponga las cosas. Si nos damos cuenta, Jesús nunca utilizó ni espada, ni gritos, ni cosas así como las que utilizamos hoy en día para que la gente supiera que tenía autoridad. La autoridad de Cristo se basaba en el ejemplo que él daba al, al vivir la palabra que él enseñaba. Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo, la autoridad de Jesús, él la demostraba al vivir lo que él enseñaba. Ahí era donde la gente veía que él tenía autoridad, porque no era solamente teoría, no era solamente conocimiento, sino era práctica viva durante todos los días de su vida. Y es algo que nosotros como cristianos debemos vivir. Es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único sacrificio perfecto que calmó la ira de Dios o cumplió la ley para restituirnos con el Padre. Jesús experimentó emociones humanas, entonces ahí lo vemos en los textos bíblicos donde dice que él lloró, que él sintió alegría, que él sintió hambre, que él sintió tristeza, que él sintió compasión, que él sintió cansancio, que él tuvo sueño, que él tuvo temor y muchas cosas más. Entonces, bueno que podamos ver cada una de esas citas bíblicas donde podemos profundizar algo más en su humanidad. Ojo, no que él solamente sea humano, recuerde que él es humano y es divino. Al conocer a Jesús comprendemos dos cosas. Uno, comprendemos el cómo es posible que en Génesis diga que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Es algo que nosotros no hemos entendido. Y Jesús nos vino a comprobar que sí somos hechos a imagen y semejanza de Él. Que podemos tener sus atributos o esos atributos divinos que el Señor nos da, como es su santidad, como es el poder a través de su Santo Espíritu, como es la revelación de su palabra, como es el poder vivir para Él y por Él y para Él, que también podemos complementarlo con esa parte humana de sentimientos, emociones, pensamientos, ideales, creencias, y que dejándonos guiar por el Espíritu Santo podemos llegar a ser de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, el reto es grande, el camino es largo. De pronto yo sé que algunos de ustedes se han visto confrontados desde que comenzamos este tema de cristología, porque pensaron que venían caminando bien, pensaron que venían caminando por la senda, pero nos hemos dado cuenta que nos falta y que de pronto no hemos entrado ni a la senda. Entonces, mis amados hermanos, la idea es que podamos seguir adelante y que podamos hacer las cosas excelentes para el Señor. Si el Señor lo permite, nos veremos el 28 de abril con sus tabernáculos
bien hechos, bien explicaditos, y allí vamos a aprender más sobre cristología y sobre la naturaleza y todo lo del Señor Jesús. Dios me los bendiga, que tengan una Semana Santa llena de bendición y de victoria. Les bendigo en el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de Cristo Jesús.